Dice contratos con ok, y este es de seguridad. Ok, te lo hago como reserva, lo dejo así. ¿Reservita? Sí. Muy bien. Gracias. Bien. Muchas gracias, distinguidas senadoras y senadores. Gracias. Aprecio y agradezco infinitamente la presencia de los señores presidentes de las comisiones codictaminadoras, del señor senador Fernando Yunes, presidente de la Comisión de Justicia, del señor senador Fernando Chico, presidente de la Comisión de Trabajo, del señor senador don Miguel Barbosa, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, y de todos los asistentes, aún no siendo integrantes de comisiones. Les damos las gracias, son bienvenidos todos. Antes de continuar, yo quisiera solicitarles tiene la palabra el señor senador Yunes. Presidente, muchas gracias. Solamente para hacer una moción de orden en torno a toda la gente que nos acompaña en este salón. Esta es una reforma trascendental y les rogaríamos por favor mantenerse en el mayor silencio posible. Gracias. Muchas gracias, senador. Le rogaría atentamente al señor senador Yunes, presidente de la Comisión de Justicia, se sirva a tomar nota del registro de asistencia de los integrantes de su comisión. Senador Burgos, en la Comisión de Justicia tenemos la asistencia suficiente para declarar quórum legal para sesionar. Muchísimas gracias. Señor senador Chico Herrera, de la Comisión de Trabajo. Sí, presidente, hay la totalidad de los integrantes de la Comisión de Trabajo y Previsión Social. Señor senador Barbosa, de los integrantes de su comisión. Hay 4 de 5 integrantes, hay quórum para asesorar. Gracias, muchísimas gracias, presidente. Señor senador, si fuera tan amable de tomar nota de los asistentes de la Comisión de Puntos Constitucionales. Con mucho gusto, señor presidente. Hay quórum, toda vez que se encuentra la mayoría de los integrantes de la comisión, señor presidente. Muchísimas gracias. Le vuelvo a molestar al señor senador Yunes. Tuviera la gentileza de poner a consideración de los presentes el orden del día de nuestra sesión. Con gusto, senador Burgos. El orden del día es el siguiente. Primero, lista de asistencia y declaratoria de quórum. Segundo, aprobación del orden del día. Tercero, discusión y votación del dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 107 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de justicia cotidiana laboral, presentada por el Ejecutivo Federal el 28 de abril del año 2016. Cuarto, asuntos generales. Preguntaría a los integrantes de estas comisiones unidas si están de acuerdo con el orden del día propuesto. A favor de manifestarlo levantando la mano. Queda aprobado el orden del día. Muchas gracias, señor senador. Quisiera brevemente recordar que el contenido del dictamen fue oportunamente distribuido a las y los integrantes de todas las comisiones dictaminadoras con toda oportunidad. Por supuesto, el contenido, hago una síntesis, el contenido fundamental se refiere a una reforma constitucional a 2 artículos. Son reformas al artículo 107 constitucional, fracción tercera, inciso A, y reforma también al 107, su fracción quinta, inciso D. Por otro lado,
reformas al artículo 123 en sus fracciones 18, 19, 20, 21, 22, 27, incisos B y C. Es decir, 3 fracciones del 107 y 6 fracciones del 123 constitucional. El contenido fundamental es el abordar los temas de justicia cotidiana, en este caso en el enfoque laboral. ¿Qué es lo que se propone reformar? Por un lado, transferir la impartición de justicia laboral a los poderes judiciales en su respectivo orden, en el ámbito federal y en el ámbito local. Obviamente, en lugar y en sustitución de las juntas de conciliación y arbitraje. En segundo lugar, consolidar la función de conciliación y organizar, por supuesto, el esquema tanto en el orden federal y en el orden estatal. Tercero, otorgar a un organismo federal de conciliación facultades en el orden nacional para el registro de organizaciones sindicales y de contratos colectivos de trabajo. Esta facultad al órgano federal, que sería un órgano con autonomía de gestión, presupuestaria, etcétera, un órgano descentralizado, tendría esta función. En el orden estatal serían organismos con una función conciliadora fundamentalmente, en tanto que se propone que antes de que se ejercite cualquier tipo de acción ante órgano jurisdiccional, será requisito pasar por un ejercicio ante un órgano conciliador. Y cuarto, fortalecer la expresión del voto personal de los trabajadores en la elección de sus dirigencias, en la resolución de conflictos entre sindicatos y, en tercer lugar, la solicitud de suscripción de contratos colectivos. Está el contenido explícito en los documentos que fueron entregados con toda anticipación. Esta es la estructura general de las reformas propuestas. Si alguna o alguno de los integrantes, y particularmente los señores presidentes de las comisiones dictaminadoras, tuviesen alguna consideración, está abierto la reunión a su disposición. ¿Presidentes? ¿Presidentes o integrantes? Allá, y de acuerdo al guión, era primero presidentes y después integrantes. Ah, bueno, presidente. No, estamos bien. Vamos Presidentes. a la hora buena. No. ¿Quién quisiera hacer uso de la palabra, presidente? Presidentes. Presidentes. No, pero esperamos a que... Para una reserva, Vamos a... primero es posicionamiento. Sí, Posicionamiento. por favor. Gracias, presidentes, y buenas tardes a todos. Miren, el contenido de este dictamen, y no exagero al decir que hace casi 25 años se ha estado buscando un cambio estructural de esta naturaleza. Digo cambio estructural porque pues, significa pasar la función jurisdiccional que hasta hoy han tenido las juntas de conciliación y arbitraje, tanto a nivel federal como a nivel estatal, al Poder Judicial de la Federación. El origen tripartita de las juntas de conciliación y arbitraje, que tiene una razón de ser, una razón histórica, que así fue plasmado en el 123 constitucional, pues pareciera que ya a estas alturas está rebasado y que a lo que está llamado nuestro sector laboral, la eficiencia del mercado laboral es a migrar de esta función jurisdiccional administrativa, porque hay que recordar que las juntas de conciliación y arbitraje dependen del Poder Ejecutivo, ya sea federal o estatal, al Poder Judicial de la Federación o de los estados. Aquí también hay que destacar que se está buscando con este dictamen constitucional que sea una sola instancia la que desahogue la controversia laboral de que se trate, ya sea a nivel local o a nivel federal. Y siempre abierta la posibilidad, y por eso es el cambio en el artículo 107 constitucional, para que quien esté inconforme con la resolución o sentencia del tribunal de que se trate pueda irse a juicio de amparo.
y nada más. Por otro lado, se establece una función conciliatoria previa a irse a una controversia jurisdiccional. Esta función conciliatoria tendría a nivel federal un organismo público descentralizado, dependiente de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, pero cuyo titular será nombrado por el presidente de la República. Será una terna que envía el presidente de la República al Senado de la República, el presidente de la República al Senado, y el Senado, por el voto de las 2/3 partes de los individuos presentes, será quien elija de esa terna a quien ha de fungir como titular del organismo público descentralizado. Este organismo tendrá no solamente la función de conciliación previa a la función jurisdiccional como tal, sino que también tendrá a su cargo el registro de asociaciones de sindicatos, de directivas, aquí sí nacional, tanto de los locales como de los a nivel nacional o federal. Y también tendrá a su cargo el registro o el depósito de los contratos colectivos de trabajo, que hoy ha sido una función de las juntas de conciliación arbitraje. Y algo que es muy importante que hay que destacar es que se está garantizando a nivel constitucional, y estos son otros los cambios más trascendentales, el voto libre, directo, secreto y universal de los trabajadores, ¿sí?, para efectos de elegir a su directiva, para efectos de disputas por cuanto hace la titularidad de contratos colectivos de trabajo, y algo que acaba con la extorsión y el chantaje, ¿sí?, el robo descarado que se realiza cotidianamente cuando sindicatos que no tienen ningún tipo de representación por cuanto hace a los trabajadores de una determinada empresa, emplazan a huelga para efectos de firmar un contrato colectivo de trabajo, sin tener siquiera trabajadores de esa empresa, o al menos la mayoría de los trabajadores. Entonces aquí se va a garantizar con la famosa figura del recuento, que se garantice que la elección de las directivas, la disputa por contrato colectivo de trabajo y el emplazamiento a huelga para firma de contrato, se tenga que cerciorar la autoridad correspondiente de que mediante un recuento ese sindicato cuenta con la mayoría de los trabajadores, la voluntad de la mayoría de los trabajadores, ¿sí?, para efectos de todo lo que acabo de comentar. Es en suma una, en mi opinión, señores presidentes, compañeras y compañeros senadores, me parece una reforma trascendental. Debo decir otra cosa: en los artículos transitorios se establece un plazo de 1 año para que tanto a nivel federal como a nivel local los respectivos congresos hagamos el trabajo de revisar y adecuar la legislación secundaria a fin de adaptar todos estos que son cambios constitucionales a pues la realidad ya de detalle que tendríamos en la legislación. La Ley Federal del Trabajo por un lado, porque esto es solamente apartado A, y las leyes en los estados. Así que en suma estos son los comentarios que de mi parte como secretario de la Comisión de Trabajo y Previsión Social tendría, y yo los invito muy respetuosamente a que escuchamos también en los últimos días. Aquí están presentes los representantes del sector privado y recibimos sus observaciones, fueron debidamente incorporadas a este proyecto de dictamen, y creemos que con esto damos certidumbre jurídica, y si nos ponemos, con esto termino, si nos ponemos al nivel de lo que los demás países de la OCDE tienen en cuanto hace a la función jurisdiccional en materia laboral. Es cuanto, muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Estamos en consideraciones generales, después pasaremos a consultar si hay algunas reservas y después pondremos a votación de los presentes. Pregunto si alguno de los presentes o los señores presidentes desean hacer la palabra. No, pues, ¿es para reservas o es en general? En general, ¿en general? Adelante, senadora Angélica de la Peña. Gracias, presidente. Bueno, en primer lugar, me parece que en una reforma constitucional de tal trascendencia como la que hoy se pone en consideración a estas comisiones, debe tener mucho cuidado en 2 elementos que me parece que son importantes a tomar en consideración. En primer lugar, las consultas de la trascendencia de las reformas. No son cualquier reforma, y escuchamos al senador Lozano hablar de manera general sobre ellas, y nos parece que debiese haber tenido una consulta más amplia
sobre todo con quienes están involucrados y a quienes puede o no afectar o beneficiar las reformas. En segundo lugar, me parece que hay un proceso que tiene un problema que hay que reconocer aquí en esta reunión de comisiones. El día de ayer teníamos un dictamen que empezamos a estudiar, creíamos que era el último dictamen que se corregía y finalmente se nos entrega. Pero el día de hoy se nos hace llegar una nueva versión que desde el punto de vista de nosotros es muy preocupante, porque toca lo que nosotros creemos es un asunto muy trascendental en la reforma 123, en el apartado A, la fracción 18, donde hay un agregado que, si mal no recuerdo, es volver a regresar un precepto que prevalecía antes de la gran reforma en esta materia en la Ley Federal del Trabajo de los años 70 y que tiene que ver en la fracción 18 con establecer un enunciado relacionado con la definición de las huelgas y su carácter de licitud, es decir, las huelgas serán lícitas cuando tengan por objeto conseguir el equilibrio entre los diversos factores de la producción, armonizando los derechos del trabajo con los del capital. Hasta ahí todos estamos bien, pero lo que aparece el día de hoy es enseguida 3 renglones donde dicen obtener la celebración de un contrato colectivo de trabajo en cuyo caso el sindicato deberá acreditar previo al emplazamiento de la representación mayoritaria de los trabajadores. Y luego sigue igual. Nos parece que este agregado trastoca el sentido de lo que aquí se ha planteado y requiere una discusión más amplia, más puntual y sobre todo establecer con puntualidad, insisto, la trascendencia de este enunciado y que a quienes puede estar trastocando en la implementación del precepto constitucional. De tal manera que si en esta exposición general nos parece que es incorrecto que en una reforma de esta trascendencia, de unas horas antes de realizar esta reunión de comisiones, se esté agregando este precepto que nos parece que, independientemente de la decisión que tome el grupo parlamentario para hacer la reserva pertinente, si es necesario señalar las formas que nos parece son totalmente inadecuadas al presentarnos una edición de esta envergadura, exactamente unas horas de celebrar esta sesión de comisiones. Gracias, senadora. Bueno, solamente comentarle que sí se había enviado con mayor anticipación, no unas horas, se notificó y se dio a conocer con anticipación, pero tomamos nota puntual de sus observaciones. Bueno, ok, lo dejamos. Senadora Pilar Ortega. Gracias, presidente. Bueno, yo sí quisiera señalar que para mí es muy importante esta reforma. Considero, y lo he expresado así con mis compañeros del grupo parlamentario, que además coinciden mucho con lo que ya dijo el senador Javier Lozano. Este cambio era, creo que, muy esperado por muchísimo tiempo. Acción Nacional tiene una serie de iniciativas a lo largo de su historia parlamentaria que dan cuenta de ello, porque creo que teníamos una gran deuda en materia de justicia laboral, que contábamos con un modelo anacrónico que ya no respondía a la realidad de lo que debe ser una impartición de justicia, una reminiscencia de un modelo que se construyó en un momento histórico del país en donde había no existía este principio de igualdad de las partes y había una profunda injusticia social en México. Hoy las condiciones son diferentes y el Poder Judicial ha madurado. Creo que hay algunos, en el desarrollo de la historia de nuestro país, de la historia reciente, era necesario llegar a un modelo como este, en donde ya no sea el Poder Ejecutivo quien controle la justicia laboral, sino sea el Poder Judicial. Esto me parece importante, creo que es un tema que nosotros reconocemos que es bienvenido en general por Acción Nacional.
Hay un tema que yo quisiera referirme y que dependiendo de cómo se dé la discusión en esta comisión, probablemente presentaremos en su momento una reserva. Tiene que ver con la función conciliatoria. Se establece en el dictamen un órgano descentralizado que tendrá la función conciliatoria en materia laboral, que es una parte muy importante del proceso laboral, pero que no lo define. Esto queda fuera de los tribunales, queda dentro de un órgano descentralizado, supongo que construido con especialistas en materia conciliatoria. Y simplemente lo que quisiera señalar es que me parece que deberíamos profundizar en que, si bien estoy de acuerdo con la constitución de este órgano, actualmente la fase conciliatoria en las juntas de conciliación y arbitraje se realiza en la única audiencia, que es de conciliación, demanda de excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas. Y entonces, en la fase conciliatoria, si hay un acuerdo entre las partes, ese acuerdo se eleva a la categoría de laudo o de sentencia y surte los efectos de una resolución judicial. Pero esto después de muchos años, porque recuerden que cuando se crearon las juntas de conciliación y arbitraje, en los inicios de las mismas eran un procedimiento arbitral y fue necesario que la Corte, en una jurisprudencia, les diera el valor de verdaderos y auténticos tribunales. Lo que quiero decir con esto es que finalmente esta conciliación está sancionada por un tribunal, una junta de conciliación y arbitraje que tiene función jurisdiccional reconocida y cuyas resoluciones surten plenos efectos. Como lo estamos construyendo en la iniciativa, será un órgano descentralizado independiente del Poder Judicial. Y yo creo que es importante reflexionar en el sentido de que estos acuerdos, estos convenios, tengan que ser sancionados por un tribunal, porque si no, pudieran generarse excesos, pudiera haber alguna, se pudiera generar una inequidad en el proceso, y al no estar sancionado por un órgano jurisdiccional, esto le pudiera generar violar algún derecho a alguna de las partes, y esto en lugar de generar una solución, se pudiera generar además un problema mayor. Entonces, si se cuida esto, creo que estaremos ante una reforma de gran envergadura, que yo celebro que estemos hoy ya discutiendo una reforma de este nivel. Sería simplemente lo que quisiera comentar. Muchas gracias, senadora. Tomamos nota. La primera percepción es que tendrá que llevarse a la legislación secundaria, el trabajo, ley de procedimientos, incluso en la ley orgánica del Poder Judicial de los estados, Poder Judicial de la Federación. Creo que tendrá que ventilarse en varias disposiciones de la legislación secundaria. Señor senador Barbosa. Sí. Bueno, pues sin duda estamos abordando una reforma constitucional muy importante, que por cierto ya estamos en una mora del proceso legislativo sobre este asunto, la llamada justicia cotidiana en la materia de justicia laboral. Yo lo que observo, lo que planteamos los legisladores del PRD en las Comisiones Unidas, es la aparición de este tipo de circunstancias cuando no han sido objeto de un procesamiento legislativo articulado. Ayer mismo se desmontó la supresión de la fracción 21ª del artículo 123, que iba a influir de manera muy contundente en los montos de los laudos, en las responsabilidades de los patrones cuando se termina la relación laboral con responsabilidad del patrón. Porque el asidero constitucional de diversas responsabilidades, como los 12 días por año, los 20 días por año y otros, están en la fracción 21 del 123.
la supresión que se pretendía iba a provocar en el interés de los trabajadores que litigan sus relaciones laborales un efecto gravísimo. Y la pregunta que yo me hacía es ¿por qué? Si en la iniciativa del presidente Peña Nieto no venía, si no había sido objeto de los foros que se hicieron sobre la supresión de las los tribunales, de las juntas de conciliación y arbitraje, porque los foros fueron sobre eso, sobre la separación de las juntas de conciliación y arbitraje y la aparición de los juzgados o tribunales laborales y su incorporación de la justicia laboral a los poderes judiciales federal y locales. Que si los partidos políticos representados en la Cámara no habían hecho una suerte de consulta a sus sindicatos que representan, a los sectores que representan, para llevar a cabo una reforma constitucional así. El tema de los salarios caídos tiene su asidero constitucional en la fracción 22. Todo eso es interpretación de la Corte. No estoy inventando nada. Y ahora por la mañana, como lo dice Angélica de la Peña, pues aparece un nuevo dictamen con esto. Con la necesaria verificación. Porque que un sindicato pueda emplazar a huelga para la celebración de un contrato colectivo siempre ha existido, ¿eh? En la práctica laboral siempre ha existido. Más allá que no tuviera una previsión, una mención específica en la Constitución, sino en la ley secundaria, en la Ley Federal del Trabajo. Pero la verificación de una mayoría del sindicato para poder hacer el emplazamiento, eso sí es algo nuevo. Y eso sí no ha sido motivo de consulta. Eso sí no ha sido motivo de una verificación o una toma de opinión de los sectores laborales que representamos los partidos políticos. Es una sorpresa. Entonces, para nosotros sí es complicado avalar la aparición en el dictamen de esto. Yo de verdad hago una pregunta muy respetuosa a todos los partidos políticos que se digan representantes de sectores obreros con intereses laborales. También comparto lo que dice Javier Lozano, que hay una industria de la extorsión laboral de sindicatos inexistentes o minoritarios que hacen emplazamientos a huelga con el solo propósito de obtener beneficios. Pero la incorporación inclusive en la Constitución, porque bien podría ser que quedara en la ley secundaria. A ver, que en la exposición de motivos de esta reforma se estableciera un razonamiento para que pudiera incorporarse en la ley secundaria, no en la Constitución, no necesariamente en la Constitución. Por lo demás, el PRD está en favor de la creación de los centros de conciliación para justicia laboral local y del organismo descentralizado, dependiente de la Secretaría de Trabajo y Previsión para asuntos federales y para el depósito de los registros, contratos y todo lo demás. Estamos a favor. Siempre había una falta de certeza en la justicia laboral como había existido. No tenía la naturaleza de ser poder judicial, era administración. Eso eran órganos administrativos. Aquí me ayudó Lozano a recordar de mis tiempos de litigante, cuando se resolvían los temas de justicia laboral a verdad sabida y buena fe guardada. No siempre, en conciencia siempre, no bajo los principios de interpretación de la ley, todos los principios, porque la ley debe interpretarse bajo principios perfectamente claros.
pero verdad sabida y buena fue guardada siempre tuvo la amplitud para hacer lo que quisiera. Dentro del Poder Judicial, la justicia laboral tendrá o dotará de mayor seguridad para quienes litigan ante ella. Y por eso estamos de acuerdo en eso. Así como en la aparición de los centros de conciliación y de el órgano descentralizado. Pero en el tema yo llamo a la reflexión. Llamamos los legisladores del PRD a la reflexión, para que si no es, que es un asunto que apareció hoy por la mañana, Enrique, por lo menos ayer no estaba en el comentario que hicimos durante la tarde, ¿sí? No estaba. Yo los llamo a que pudiéramos consultar, a que pudiéramos abrir un periodo de consulta para este caso específico. Es un asunto de sensibilidad elemental, no es fundamental para que ahorita lo hagamos así. Y la salida que yo les propongo en todo caso es una reflexión en los conceptos previos al decreto, para que podamos incorporarlo en todo caso en una ley secundaria. Gracias, presidente. Tomamos debida nota de sus consideraciones. Como siempre son importantes, son interesantes y quedarán, por supuesto, consideradas en esta reunión y en los documentos que salgan de esta reunión. Senador Martínez. Gracias. Mi intervención es más para hechos con motivo de lo que hablo de mi compañero Miguel Barbosa, no así para ver las bondades de esta reforma, que ya lo dijeron. Aquí hay varios sindicalistas. Me parece que de la lectura de esta fracción a la que refiere Miguel Barbosa, es parte de lo que ocurre en la normalidad, en la parte ordinaria, en el día a día del derecho laboral. Me parece que aquí no está transigiendo absolutamente nada, y tampoco me parece una sorpresa, y menos aún algo que vaya a ser contrario al espíritu que plantea esta reforma. ¿Por qué? Porque es un requisito procedimental. El que se acredite el contrato colectivo nos lleva a acreditar que quien lo acredita tiene la mayoría de los trabajadores. Es de verdad sabida que todos en este momento así es como se califica la licitud de una huelga. Pero entonces vuelvo a referir a la expresión que hace esta fracción. Las huelgas serán lícitas cuando tengan por objeto conseguir el equilibrio entre los diversos factores de la producción, armonizando los derechos del trabajo con los del capital, obtener la celebración de un contrato colectivo de trabajo, en cuyo caso el sindicato deberá acreditar, previo al emplazamiento, que es algo ordinario, que hay varios sindicalistas que no dejan de mentir, que en el día a día ocurre, que en este momento es de la manera en que se califica o no una huelga con este tipo de requisitos. Porque no estamos hablando incluso de huelga estallada, estamos hablando de un emplazamiento, y a partir de emplazamiento es como se están revisando los registros legales, que en este momento lo único que hacen es subir a esta fracción constitucional. Por tanto, me parece, reitero que no de mi parte no encuentro sorpresa y tampoco abuso en esta fracción que establece la reforma que se nos plantea. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias. Senador Fernández. Muchas gracias, señor senador. Bueno, saludamos la iniciativa. Creo que todos coincidimos en que tiene bondades claras y evidentes. Sin embargo, el añadido que no le era natural a la iniciativa nos llama a la reflexión por las consecuencias que esto puede generar. Hablo en específico a la fracción 18. Y esto porque sí puede tener algunos derivados poco deseables. Está el antecedente, yo creo que la preocupación que externó el senador Lozano es una preocupación válida, es una preocupación existente, pero por el otro lado, cuando hablamos de las relaciones entre el capital y el trabajo,
siempre hay que cuidar las dos partes. Entonces, la otra parte es también la existencia de las llamadas listas negras. ¿Y esto qué es? Que cuando hay un riesgo de emplazamiento o hay un movimiento, se empieza a generar un movimiento laboral, entonces se empieza a rasurar de la nómina, se empieza a correr y se empieza a agredir a los trabajadores en lo que se le llaman las listas negras. Honestamente creo que podemos, lo plantearé en la reserva en su momento, pero creo que lo podemos salvar de manera muy sencilla. Es cuestión de ajustar la redacción a unas palabras, lo propondré en su momento, pero la verdad es que estando tan cerca de un producto legislativo que pueda tener el apoyo de todas las fracciones, estando tan cerca de una reforma tan trascendental que requiere del mayor apoyo, yo creo que vale la pena la reflexión, hacernos el espacio y abrir un poquito los esquemas para ver la conveniencia. Yo creo que el país está en una situación muy delicada para alterar las relaciones laborales sin una reflexión prudente y profunda. Creo que si podemos apostar a una ley que todos coincidamos que es justa, si podemos apostar a una ley fuerte, no veo por qué la prisa, que ya nos ha dado ejemplos de que las prisas legislativas no necesariamente son los mejores procedimientos, pues apostemos a una propuesta que se puede ajustar, que es sensata y equilibrada. Muchas gracias. Gracias. Senador Sánchez. Muchas gracias, presidente. Cuando en el 2012 se discutía esa reforma laboral, yo opinaba que una verdadera reforma laboral tendría que ver con la transformación de las juntas de conciliación y arbitraje y llevarlas al Poder Judicial. En eso coincidimos. Esta exigencia de muchos años de la parte trabajadora, parte sindicalista en México, es una exigencia también de la Organización Internacional del Trabajo, que ha hecho múltiples recomendaciones al gobierno federal para que esto se dé. México es uno de los últimos países que conservan esta forma de buscar justicia laboral. Entonces, en la iniciativa que envía el Ejecutivo Federal, pues había coincidencia total. Es bueno que las juntas de conciliación desaparezcan y que se vayan al Poder Judicial, porque en las mismas juntas se ha pervertido todo este proceso. En las mismas juntas hay negociaciones para beneficiar algunas veces a los trabajadores, otras veces a los patrones, y hay dinero de por medio. O sea, es una gran corrupción que se genera en las juntas, tanto a nivel federal como a nivel de los estados. Entonces, transformarlas y pasarlas al Poder Judicial es bueno. Pero sí, yo también veo una sorpresa. Miren ustedes, este añadido a la fracción 18 simple y sencillamente deja sin derecho de huelga a los trabajadores. Así de claro. Esto no es nuevo. Esto existía en la ley de 1931. O sea, ya estaba. Se echó atrás en 1970. Estamos retrocediendo con este párrafo que se añade. ¿Cuántos años? O sea, este añadido viene a echar a perder la iniciativa del Ejecutivo Federal. Tan sencillo. Ya lo decía mi compañero senador Luis Humberto. En la vida laboral se le conoce a esto como las listas negras. Así era antes. Imagínense ustedes el hecho. Hay un emplazamiento a huelga, pero dicen, tienes que demostrar que tienes mayoría de trabajadores.
Y lo que hacían antes era demostrar con una lista cuáles eran los trabajadores que apoyaban ese emplazamiento a huelga y eran despedidos. Por eso se le llamó lista negra, por eso se le llama ahora lista negra todavía. Eran despedidos y entonces pues ya no se tenía una mayoría para un emplazamiento de huelga. Así. Esto lo han acariciado la patronal durante muchos años, desde el 70 para acá. Lo han pretendido una y otra vez meter. Pretendieron meterlo en la ley. Ahora creo que se volaron la barda, meterlo a la Constitución. A ver, comparto la preocupación, y esa creo que es unánime, de que hay sindicatos que se dedican a la extorsión. Eso es cierto. Y de esos tenemos que deshacernos. Me parece que la adición de la fracción 22 bis lo resuelve. Escuchen ustedes el último párrafo de esta fracción. Dice: la ley garantizará el voto personal, libre y secreto de los trabajadores para la elección de sus dirigentes, la resolución de conflictos entre sindicatos y la solicitud de la celebración de un contrato colectivo de trabajo. Aquí hay un recuento, pero está bien colocado. Aquí es lo que se está buscando, justamente, eliminar a esos sindicatos que sin tener representación verdadera van a una extorsión. Meterlo acá en el derecho de huelga es simple y sencillamente dejar sin ese derecho a los trabajadores del país. Me parece que esto tiene que corregirse. Hay una propuesta de reserva para esto y creo que, señoras senadoras, estaríamos haciéndole un gran daño a las y los trabajadores si se aprueba como está esto. Esto es una aspiración de la patronal y veo que aquí se cristalizó. Muchas gracias. Gracias, senador. Hemos tomado nota de los puntos de vista de todos nuestros compañeros, tanto de las prevenciones que hay, pues con el manejo indebido que se ha hecho, pues en muchos casos de huelgas, en muchos casos de contratación fingida, etcétera. Mencionaba el senador Barbosa, dice, bueno, reflexionémoslo. Yo sugeriría que los puntos como este, que sean motivo de una reserva, pues, se consideren como una reserva. Quienes tengan reserva en algún otro caso. Perdón. Reservaremos los que ustedes estimen convenientes para darnos un espacio y votaremos en general el resto. Senador. Sí, presidente, perdón que lo interrumpa en la reflexión tal vez final que usted quería hacer, pero lo que yo quisiera es, aprovechando lo que dijo el coordinador Barbosa, tratar de persuadirlo a usted y a los compañeros de que este punto en particular, el que se está comentando, pues, digamos, no se pusiera a votación el día de hoy. Y voy a decir nuevamente cosas que dijo el coordinador Barbosa, mi coordinador, pero para cimentar mi argumento. Esta es una reforma que el presidente anunció desde hace mucho tiempo. De hecho, cuando se la pidió al CIDE, lo hizo en uno de los contextos, yo creo que más complejos en el diseño de una política pública. Recordemos que es parte de uno de los 10 puntos que formaron el decálogo, el cual alrededor, digamos, de los escándalos de corrupción, de problemas de impunidad, Casa Blanca y 43 desaparecidos, es el planteamiento de salida que hace el presidente de la República. Solamente lo quiero traer a colación porque esa es la magnitud, esa es la dimensión, digamos, ese es el esfuerzo político que le dio origen a este planteamiento. Y el CIDE hizo, pues la verdad es que un esfuerzo enorme. A varios de nosotros nos convocó, participamos en foros de diversa índole, y hoy el documento que estamos revisando es un documento que, de hecho, cuando nos hemos sentado con la gente del tema laboral que nos asesora, lo ha visto con muy buenos ojos en términos generales. Sin embargo, aparecieron, como se decía, cosas posteriores a la iniciativa del presidente Peña Nieto. Entonces, sí creo que es muy importante dejar clara esa condición. La iniciativa que mandó el presidente
no traía el comentario en particular sobre el cual inclusive ya se argumentó alrededor del tema de los contratos blancos. Y quiero por eso hacer la reflexión. Tenemos en el artículo 22 una parte que me parece que es significativa en cuanto a su avance de cómo detectar, ya sean sindicatos blancos o no blancos, lo que significa la representatividad de las organizaciones sindicales y la certeza en la firma, registro y depósito de los contratos colectivos de trabajo. Eso es algo importantísimo. De hecho, nos tocó con el senador Lozano cuando se dio la primera gran discusión alrededor de este tema, que íbamos por el tema de los contratos blancos, pues poner este tema, digamos, en identificación y algo que tiene que cambiar, porque sin duda alguna son motivo de extorsión por parte de pues, distintos gángsters que se dedican a esto, pero también hay que decirlo, y eso no lo escuché de parte del senador Lozano, también abundan empresarios que lo que hacen es aprovecharse de esa figura para evitar la condición de relación laboral. Entonces, dicha esa condición, tenemos el artículo 22, lo mandó el presidente, me parece que en eso no hay litis o discusión alguna. Sin embargo, si nos vamos específicamente al artículo 18, sí genera una preocupación respecto a, primero que nada, respecto al principio de autonomía en el ejercicio de huelga, porque un contrato blanco no se va a dar a conocer por la forma en la que operan a partir de emplazar a deuda a un empresario. Entonces es un asunto, digamos, de lógica, primero que nada para llamarnos a un cuestionamiento de por qué aparece esto en el dictamen, si no lo mandó como iniciativa el presidente, y cuál puede ser el motivo de que hoy se esté discutiendo. Bueno, ya hablé de la parte de los contratos blancos, ya planteamos que en el artículo 22 viene una exposición que busca una regulación para evitar ese mal. Fracción 22, perdón. Pero si aparece en la fracción 18, ¿lo dije bien? En la fracción 18, entonces tendríamos que ver qué tipo de incentivos puede haber detrás de esto. Y no me parece que el incentivo sea la regulación de los contratos blancos, sino que pudiéramos estar cayendo bajo una excusa de que es para regular los contratos blancos en algo que limite el principio de autonomía de huelga. Entonces, me parece, senador presidente, que en ese contexto deberíamos de dar la discusión. No es un argumento menor, es una iniciativa que manda el presidente con una potencia y una energía muy particular, lo hace en un contexto especialmente delicado, metió a mucha gente a articular esta iniciativa y la verdad es que preocupa que empañaría esta pequeña adición, pues un esfuerzo tan grande que ha hecho su bancada o que ha hecho el PRI, digamos, en representación del presidente Peña Nieto, y creo que es importante, aquí hay representantes de los sectores laborales, yo creo que sería interesante pues por lo menos revisar si esto genera afectaciones, si esto genera preocupaciones, o pues vuelvo a poner sobre la mesa el planteamiento que hacía Miguel Barbosa, darnos un tiempo para revisar este tema en particular, porque lo estamos haciendo en un cambio de la Constitución, disculpen ustedes por decir artículos, si no es fracción, de esa dimensión y de ese tamaño es el planteamiento que se está haciendo. Muchas gracias, presidente. Senador. Muchas gracias, presidente. Miren, compañeras, compañeros, desde el 28 de abril hasta la fecha, en los diversos foros, en las diversas discusiones que hubo sobre este tema, el grupo parlamentario del PRD estaba en un consenso bastante amplio de poder votar a favor de este dictamen. Lo estuvimos durante cerca de 160 días, desde que ingresó la iniciativa del señor presidente. Sin embargo, las cosas se transformaron de manera muy veloz en muy pocas horas. En este momento nosotros estábamos dispuestos a presentar esta reserva justamente a la fracción 18 del artículo 123, simplemente para que se eliminara esta nueva redacción que dice, como ya se ha citado, dice el artículo en su texto vigente: las huelgas serán lícitas cuando tengan por objeto conseguir el equilibrio entre los diversos factores de la producción, armonizando los derechos del trabajo con los del capital. Y aquí viene lo nuevo, lo que se ha dicho aquí es una sorpresa: u obtener la celebración de un contrato colectivo de trabajo en cuyo caso el sindicato
deberá acreditar previo al emplazamiento la representación mayoritaria de los trabajadores. ¿Qué es lo que nosotros estábamos a punto de presentar con esta reserva? La eliminación de esa nueva redacción. Sí creemos y nos preocupa que esto solamente redunda en el fortalecimiento constitucional de la práctica de los contratos de protección. Quizá el principal motivo que había logrado el consenso de todas las fuerzas políticas representadas en el Senado, y que el establecimiento de prerequisitos para la constitución de sindicatos y para la firma de contratos colectivos por organizaciones sindicales auténticas podía tener una vulneración. En ese sentido, es un acuerdo del grupo parlamentario, pues ya no presentar tampoco la reforma, la reserva, por una razón. Es bastante evidente que vamos a presentar una reserva para que se rechace y vayamos a la votación en lo general. De verdad consideramos lamentable que tengamos que llegar a este proceso y a este momento. Estábamos listos porque creíamos que esta es una reforma a uno de los principales artículos, uno de los que incluso está en los contenidos de los libros de texto gratuitos, en la lógica del Estado protector, artículo 3º, artículo 27, artículo 123, y sin embargo, pues tendremos que tomar la determinación de retirar la reserva, no presentarla y tomar una determinación distinta a la hora de la votación en lo general y, por supuesto, pues llevar esta posición al Pleno del Senado cuando sea el caso. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias. Si no tienen inconveniente ustedes, sí, por favor, senador. Muy breve ya, lo ha dicho el senador Robledo. Nosotros acompañamos esta propuesta del presidente Peña por el tiempo en que se desahogó su proceso legislativo. Estuvimos en los foros, estando de acuerdo en la supresión de las juntas de conciliación y arbitraje y la aparición de los tribunales y juzgados laborales para incorporar la justicia laboral a los poderes judiciales federal y estatal. Estuvimos de acuerdo en la aparición de los centros de conciliación y del órgano descentralizado para ocuparse de la conciliación en el caso de la justicia laboral federal. Esto que apareció hoy por la mañana, estábamos en contra de la supresión de la fracción 21 por las razones que di en mi intervención anterior, ¿sí? Pero la aparición de esta adición a la fracción 18 sin duda nos obliga a tener que votar en contra el dictamen, pero es correcto que hagamos esta distinción de lo que estuvimos y estamos de acuerdo con lo que no, pero que hace una afectación general, de verdad, afectación general al derecho de huelga. El hecho de que tenga que haber una verificación previa al emplazamiento anula en los hechos el derecho de huelga. Entonces lo anunciamos, yo siempre seré defensor del derecho de los legisladores a legislar, y más allá de que no haya estado esto en la iniciativa del titular del Ejecutivo, compartiré que en las cámaras se pueda adicionar, suprimir y hasta rechazar lo que venga del Ejecutivo, pero en este caso nos quedamos con el texto constitucional como está, el 123 como está en su fracción 18. Así es que de verdad me quedo con la relación formal cordial que existe entre senadores, pero fijamos perfectamente clara nuestra posición como PRD. Pintamos nuestra raya de la anulación del derecho de huelga. Gracias, senador Barbosa. Senador González. Gracias, presidente. Bueno, yo quiero comentarles que nosotros, cuando conocimos la iniciativa del presidente, la analizamos bien y hicimos un desplegado público donde apoyamos la iniciativa del presidente. Está claro el posicionamiento de nuestra organización. Se habla aquí de terminar con la Junta de Conciliación y Arbitraje en la iniciativa, estamos de acuerdo, con el órgano conciliador, con el órgano que va a recibir los contratos colectivos de trabajo y los sindicatos, la toma de nota de los sindicatos, pero estamos totalmente de acuerdo. Y también
se habla de la elección de los dirigentes a través de voto secreto y directo. Estamos de acuerdo con la libertad sindical, pero plena, total. Y aquí, compañero, aquí ya no está como estaba la iniciativa del presidente. Aquí ya no está, aquí se está coartando la libertad de los trabajadores. ¿Por qué? Porque dice que cuando haya un emplazamiento, pero si no hay emplazamiento y hay un contrato que previamente lo acuerde el patrón con X, entonces ahí no hay condición, no hay libertad. Y entonces no se está pegando al convenio 98 de la OIT. Así que bueno, yo creo que esto lo seguimos sosteniendo, estamos a favor de la iniciativa, pero no en este texto. Yo creo que lo mejor sería quitar este texto que fue agregado porque no estaba anteriormente en el dictamen que nos entregaron. Esto apareció y bueno, consideramos que aquí se anula el derecho de huelga y también el derecho a la libertad. Y que si se queda, va a haber graves problemas. ¿Por qué? Porque si una empresa firma un contrato colectivo de trabajo a espaldas de los trabajadores, va a haber movimientos y no va a haber estabilidad y se va a acabar la estabilidad laboral que existe en el país. Y también recurrir a las organizaciones internacionales para que se cumpla plenamente lo que está firmado a través del convenio 98, ¿verdad?, que exige la libertad sindical. Entonces, por lo tanto, yo ratifico que estoy de acuerdo con el contenido de la iniciativa presidencial, pero no con este párrafo. Ese es mi punto de vista y muchas gracias por su atención. Senador Tereso Medina. Señores senadores, poco hay que agregar ya con todas las participaciones plurales que hemos escuchado. Seguramente lo que podemos recoger de este ejercicio de opiniones y de acuerdos de legislación es primero que estamos haciendo un esfuerzo por darle a los trabajadores el derecho que tienen como tal en todos los sentidos, de elegir a sus dirigentes, de opinar sobre sus contratos colectivos, entre otras cosas, de avanzar en la aplicación de la justicia laboral, pensando que las juntas locales cumplieron su ciclo en nuestro México, sin duda. Creo que todo nos anima en ese camino y en esa dirección. Y creo que también igual, lo que estamos pensando, al menos lo pongo en el centro de la mesa, es cómo ejercitar y cómo quitar lo que no funciona, lo que México no necesita. Y tan delicados son los extremos para arriba o para abajo, los extremos en todos los sentidos, que tenemos que fijarnos bien qué traje de justicia cotidiana laboral le queda a nuestro país. Y lo digo con bastante responsabilidad. Los que estamos aquí en esta mesa, algunos, igual que yo, hemos desempeñado la tarea digna de dirigentes sindicales, la tarea digna también de ser en su tiempo autoridad laboral de nuestro Estado y la vocación profesional de ser laboralista por derecho propio. Entonces, sería una falacia estar en contra en este gran avance de México. Está de sobra que no solamente se necesita la decencia en los sindicatos, está de sobra también decir que México tiene que transitar por la decencia integral de todos, decencia de dirigentes, decencia de sindicatos, decencia de autoridades, decencia de políticos, cualquiera que sea el partido que represente, decencia de los partidos políticos, ¿por qué no decirlo? Y está de sobra también pensar que nuestro México es otro. Digamos, el libre mercado, la economía global nos está llamando a todos a hacer una gran revisión de este tema. Pero sí creo que lo más fundamental
es conservar en esencia los grandes derechos que son los derechos laborales y humanos, como es el derecho a la sindicalización, el derecho a la huelga, el derecho a utilidades, en fin, los derechos laborales individuales y colectivos de los trabajadores de México. Y termino diciendo este tema y sumándome, para no ser repetitivo, a la posición de mi compañero Isaías González y a la de muchos. Lo que necesitamos es un sindicalismo responsable. Responsable con los trabajadores, responsables con el empleo, responsables con la estabilidad laboral, y lo que esperamos de ustedes también es la responsabilidad con México. Y que estemos de acuerdo aquí, que el empleo no tiene colores ni partidos, igual que con cualquier otro derecho social, humano y laboral. Entonces, de manera tal que coincidimos en ese comentario. Gracias. ¿Alguien más de los presentes? Bueno, presidente, perdóneme, pero no obstaculicemos el desarrollo y el ejercicio que hemos hecho tampoco. Dejemos la reserva y avancemos en eso. Sí, correcto. Correcto. Si no, no avanzamos, ¿verdad? ¿No? Ya no vamos a presentar las reservas. Correcto. Las reservas que tenía, lo ha dicho el señor presidente del PRD, no las presentarán. Son coordinador del PRD. Senadora. Senador Burgos, me parece, y no voy a redundar en lo que ya han dicho mis compañeros, pero creo que se ha insistido acá que este tema no se puede resolver vía reservas, porque al final de cuentas se están planteando contradicciones en un dictamen que por una parte, como ya se ha expresado acá, busca avanzar en el reconocimiento de derechos a la sindicalización, como lo que viene en el artículo 22, que me parece fundamental, que esta ley garantizará el voto personal libre y secreto de los trabajadores para la elección de sus dirigentes, que está de acuerdo al convenio 87 de la OIT, pero por otra parte está justamente añadido en la fracción 18, que busca anular en los hechos la posibilidad de huelga por esta verificación y emplazamiento previo. ¿Y por qué una reforma de esta naturaleza, que es tan importante, que además integrantes de sindicatos y que conocen de este tema ya han manifestado su preocupación de este tema, no darle la oportunidad al presidente de revisarlo con calma? Porque aprobarlo en lo general sin que haya un consenso no tiene ningún caso. Se han manifestado aquí opiniones diferentes y más vale que salga una reforma de esta naturaleza aprobada bien, con los consensos necesarios, a tenernos que irnos a reservas que dejarán un dictamen que a nadie deje contento. Entonces, me parece, presidente, que lo que más valdría la pena es convocar a un periodo de receso de estas comisiones para analizar más a fondo el proyecto que ha sido presentado y poder buscar los consensos necesarios para analizar el dictamen que se ha presentado. Muchas gracias. Sí. Tiene la palabra, senador. Gracias, senador Enrique Burgos. Yo veo particularmente en quienes tienen la sana preocupación con motivo de la libertad sindical y el propio sindicalismo, una buena intención, pero me parece un tanto que se ha malentendido esta fracción. Me voy a permitir dar lectura para a esta fracción, me parece, porque yo desde mi punto de vista no se está atentando contra el sindicalismo, simplemente incluso me parece garantista esta fracción en virtud de la acreditación que deba darse en el supuesto de huelga, tanto para los derechos de los trabajadores, así como para la obtención de un contrato colectivo. Dice la fracción 18, las huelgas serán lícitas, es texto vigente, cuando tengan por objeto conseguir el equilibrio entre los diversos factores de la producción, armonizando los derechos del trabajo con los del capital, o tener la celebración de un contrato colectivo de trabajo. Es decir,
los supuestos que se están estableciendo para efectos de la historia de una huelga, en cuyo caso el sindicato, por obvias razones, deberá acreditar, previo al emplazamiento, la representación mayoritaria de los trabajadores. Este es el supuesto. Entonces me parece que no hay ningún tipo de atentado contra la libertad sindical, no se está atentando, por supuesto, contra el derecho social, máxime que estamos simplemente repitiendo ya en el texto constitucional lo que ocurre en los días, todos los días, la parte ordinaria del derecho procesal laboral. Es decir, solamente estamos recogiendo lo que en este momento precisamente ya será como un hecho en la costumbre del litigio laboral. Es cuanto, señor presidente. Hemos tomado nota de las participaciones y algunas que se han declinado. Voy a solicitar, en virtud de que la fracción del PRD, en voz del señor coordinador, ha anunciado que no presentará reservas por su voto en contra, le voy a solicitar atentamente al señor Fernando Yunes procedamos a recoger la votación en lo general. Gracias. Por la Comisión de Justicia, senadora Ivonne Álvarez. A favor. Senadora Angélica La Peña. En contra. Senador Raúl Cervantes. Senadora Cristina Díaz. Senador Jesús Casillas. A favor. Senador Miguel Romo. A favor. Senador Enrique Burgos. Senadora Pilar Ortega. Senadora Marta Taglia. Senador Héctor Flores estaba por aquí, pero no lo veo. Vale. El de la voz, a favor. Aprobado en la Comisión de Justicia, presidente. Muchas gracias. Senado Chico, tomaríamos la votación de la Comisión de Trabajo. Mucho gusto, senador Burgos. Senador Javier Lozano Alarcón. A favor. Senador Luis Humberto Fernández Fuentes. En contra. Senador Isaías González Cuevas. En contra. Senador Armando Neira tomó lista y pasó su voto a favor. Senadora Adriana Dávila Fernández. Senador Tereso Medina. Está mayoría de votos. Muchas gracias. El de la voz a favor. Gracias. Senador, quisiera tomar votación de la Comisión de Estudios Legislativos. Sí, claro. Senador Juan Carlos Romero Hicks. No se encuentra. Bueno, entró un momento, parece que salió, ¿verdad? Sí. Entonces, no, bueno, pero eso no existe, ¿eh? Eso no existe. Senadora María del Rocío Pineda Gochi. No se encuentra René Juárez porque va a estar en subsecretario de Gobernación. Senador Luis Bernardo Salazar Fernández. No se encuentra. Y su servidor Miguel Barbosa a favor. ¡En contra! Que se asiente de cometer el dislate histórico. Le ruego al senador Martínez tome la votación. Con mucho gusto, señor presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales. Senador Enrique Burgos. A favor. Senador Miguel Barbosa Huerta. En contra. Senador Raúl Cervantes Andrade. Senador Ivonne Ileana Álvarez García. Senadora Graciela Ortiz González. Senador Fernando Torres Graciano. Senador Zoé Robledo Aburto. Senador Armando Ríos Peter. En contra. Senador Jorge Arechiga Ávila. Senador Manuel Vázquez Díaz. Senador Daniel Amador Gaxiola. Y el de la voz a favor. Se aprueba por mayoría de los integrantes el dictamen, señor presidente. Muchas gracias. Tomamos nota, senadora Lisbeth, que entró en relevo del senador, y tomamos nota que fue a favor. ¿Es correcto? Es correcto. De Lisbeth. En consecuencia, comento a los interesados, los que tengan reserva, por supuesto se considera. Se aprobó en lo general y se turna a la mesa directiva para los efectos consecuentes. Se levanta la sesión. Muchas gracias.
Isaías está firmado a favor.